lista. Con un temazo súper espectacular. Oye, Viene sí. a colorear nuestra vida en matices de mujer. Y yo creo que este tema aplica también a papá y mamá. Cómo reforzar la vida espiritual de los hijos. Sony, te recibo con esta aseveración. Estuve compartiendo con Congreso de Hombres este fin de semana y el tema que hablábamos, una de las cosas de por qué es tan difícil levantar un ministerio de hombres, y hay que admitirlo. No tenemos tantas claves para ser sacerdotes y reforzar la vida espiritual de nuestros hijos. Sí. De esto es que vamos a hablar. ¡Qué bueno, qué bueno! De esto es que vamos a hablar. Precisamente ayer, mi esposo predicaba en una iglesia y hablábamos acerca de Deuteronomio 6. Y entonces esto ha venido trabajando mucho el corazón nuestro como familia, y a mí me encantaría regalarlo porque de alguna forma si me bendice a mí puede bendecir a tanta gente, ¿verdad? Y precisamente, Edwin, lo que estás hablando, quisiera reforzar hoy, cómo reforzar la fe de mis hijos, porque es que estamos viviendo en un mundo donde ya los niños no tan solo tienes que decirle vamos a la iglesia porque vamos a la iglesia. Vamos a orar porque vamos a orar. A ellos, esta generación que se está levantando, tenemos que tener evidencia. Hay que dar apologética. Sí, no, hay que tener evidencia de por qué son las cosas. Y a mí me encantaría comenzar la sesión de hoy. Saludos a toda la gente linda que nos está escuchando, que va en su carro con su familia. Escucha esta promesa y yo creo que aquí parte todo. Deuteronomio 6, hay un texto que a mí me encanta que dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Le dijo Dios al pueblo de Israel y nos lo dice hoy. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, o sea, repítelas. Háblale de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Pero es linda esa, ¿verdad? Sí, me encanta. Y yo creo que es tan importante recuperar esta acción de grabar, de inculcarle, de repetir en la vida de nuestros hijos acerca precisamente de la fe. ¿Y por qué la fe? Pues porque la fe, si buscamos esos significados, ¿verdad? A nivel griego, hebreo, hay uno de esos significados que a mí me encanta. La fe no es otra cosa que persuadir. Y es una persuasión firme, es una creencia firme. Así que cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de confianza, de persuadir acerca de algo, casi siempre acerca de la verdad de algo, ¿ok? Y entonces cuando nosotros miramos la Biblia dice que la fe, si tuviese fe como un grano de mostaza. Y a mí me encantaría recordar a nuestros amados oyentes de los que nos están viendo, ¿de dónde surge la mostaza? La mostaza, si todos la han visto, es un granito bien pequeñito, pero es una de las hortalizas más largas que existe en la tierra. Wow. Sí, la mostaza es una de las hortalizas que tú a simple vista te vas a dar cuenta de que está allí la fe, de que está la hortaliza de mostaza, ¿no? Y cuando hablamos, hace esa comparación. Así que yo quisiera comenzar hablando acerca de que tu estatura no determina la fortaleza de tu ADN. Quiero comenzar con eso porque muchas veces pensamos, es que yo no tengo fe, es que yo soy muy pequeño, es que no tengo mucha experiencia. Aquí le voy a hablar a papá y a mamá. Es suficiente, la fortaleza de tu ADN va a ser mucho más grande que tu estatura. O sea, no tienes que ser grande en ministerio, no tienes que hacer 20 cosas en la iglesia para tú saber que tienes una función primordial y que yo diría que es la base, la plataforma de toda familia, que es hacer que nuestros hijos crezcan en fe. Eso es un ministerio poderoso en la casa. Y fíjate, me encantaría utilizar una analogía. Estaba leyendo una historia en una ocasión acerca de una niña que veía cortar a su mamá mientras cocinaba, y ya mismo vamos a ir a las preguntas de los adolescentes que nos hacen acerca de la fe. Pero quisiera comenzar con esto. Ella veía que su mamá cortaba un pedazo de jamón, le cortaba los extremos para echarlos en la cacerola. Y él dice, mami, ¿por qué tú cortas los extremos de ese jamón? Y ella le dice, la verdad es que yo no sé, vamos a llamar a tu abuela. Entonces llama a su mamá para preguntarle, oye, mami, ¿por qué tú cortas los extremos de jamón para echarlos en la cacerola? Y la mamá le dice, la verdad es que yo no sé, déjame llamar a tu bisabuela. Y Fernán, cuando llaman a la bisabuela y le hacen la pregunta de por qué cortaba los extremos de jamón, la bisabuela le dice, simplemente porque mi cacerola es pequeña. Está chévere. ¿Qué les quiero decir? O sea, hacemos nosotros, las cosas porque sí, sin no saber ni preguntar. es por inercia, o sea, entonces nosotros a veces vamos a la iglesia, llevamos a nuestros niños a la iglesia, hacemos que vamos a orar, este es el tiempo de oración, asistencia, lectura bíblica, oye, pero no puede ser por inercia que hagan las cosas. Ajá. ¿Ok? Cuando nuestros hijos comiencen a hacernos esta pregunta, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué nosotros oramos? ¿Por qué comemos en familia? ¿Por qué es importante venir a Dios en oración? ¿Por qué hay que leer la Biblia? Es importante comenzar a contestar esas preguntas basadas en la historia de salvación de cada uno de nosotros. Yo creo que todos nosotros hemos tenido una historia de salvación, y aunque tú no vayas a la iglesia regularmente, yo te aseguro que todos nosotros, ¿verdad?, tratamos de sembrar en nuestros pequeños esa parte de la fe.
Y aunque no vayan a la iglesia regularmente, le decimos a los niños, ten fe, que tú verás que vamos a lograrlo. Vamos a impulsarnos, tú puedes. Entonces, hay algo poderoso cuando hablamos de la fe, y es que tenemos que repetirlo. Así que ayudamos a nuestros hijos a no olvidar los beneficios de la fe cuando hacemos repetición con ellos. ¿Cómo yo puedo hacer repetición con ellos? Tan sencillo como que a veces te trae alguna situación, y esto pasa mucho con los adolescentes que están en los procesos de conectar con preguntas. Yo creo que es bien importante trabajar el tema de los adolescentes desde el punto de vista de, vamos a escucharlo, vamos a validar sus sentimientos, sus emociones, pero en algún momento nosotros pudiésemos beneficiarlos dándoles el ingrediente de la fe. Vamos a hacer que nuestros niños entren el ingrediente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, te trajo la situación, y pasa cuando tienen que tomar alguna decisión a nivel de escuela, de examen, que los vemos preocupados, ¿verdad? Con esos temas. Y le decimos, ¿y qué tal si oramos? Ya ellos van a saber que en la oración puede ocurrir un efecto inmediato para que algo pase, que todo va a estar bien. Sonia, y fíjate, una de las crisis que yo veo es que a veces, ¿verdad? Los papás quieren que los hijos desarrollen una fe robusta y tremenda y qué sé yo, pero usted a veces no es el modelo de esa fe, tú sabes, o de no, que si hay que buscarle al Señor y tú tienes que orar, pero cuando tú ves la gente dice, bueno, pues yo voy cuando puedo, y tú sabes, yo le digo, ¿cómo de alguna manera esto nos confronta con la realidad de que para poder darle un booster a mi hijo de la fe, oye, pues yo tengo que tener como la inyección también, tengo que estar cargadito porque si no la tengo. Exactamente, es importante escuchar esos silencios, y para mí nos ha beneficiado mucho como familia el no entrar en algo, y ¿verdad? No quiero que me malinterpreten, pero no entrar en mucha religiosidad, ni mucho liturgia, sino en cosas prácticas. O sea, tenemos esta situación, ¿qué tal si oramos? Y yo le llamo las oraciones flash. Yo me paso haciendo oraciones flash. Vente, vamos a orar ahora mismo, porque hay que esperarla. No, vamos ahora mismo a activar el ingrediente de la fe, porque de alguna manera yo confío, y estamos enseñando a los niños, y yo quiero compartirles hoy un testimonio como familia, donde nosotros vimos que la fe de nuestro hijo fue alimentada. Y, ¿verdad? Y lo digo con toda autorización de él, porque me autoriza poder hablar de eso, porque estamos con un adolescente que no todas las cosas ellos quieren que las contemos. Así que antes de venir para acá, créanme que yo hago mi ejercicio. Podemos hablar de esto. Y a veces llega, mami, ¿qué dijiste hoy de mí? O sea, ya es más o menos. Pero yo recuerdo cuando Marcus estaba más pequeño, nosotros tuvimos una prueba de fe, donde él tuvo una condición de salud, ¿verdad? Me reservo los detalles, pero era una decisión donde teníamos que, o nos vamos de Puerto Rico o nos quedamos aquí. El tratamiento costaba $4,000 mensuales para poder estar bien. Así que teníamos una decisión, y de eso dependía el crecimiento de él. Yo recuerdo que estuvimos alrededor de 3 meses sin comenzar el tratamiento, porque no teníamos de dónde sacarlo. Y entonces nosotros activamos la fe y comenzamos, Marco, vamos a orar, que yo sé que el Señor nos va a proveer. Recuerdo esa tarde antes, cuando ya solamente faltaban 2 días para comenzar el tratamiento, y el Señor fue tan bueno que a las 4:30 de la tarde nosotros recibimos una respuesta de que el tratamiento de Marcos estaba totalmente aprobado. Así que antes de eso, papá vivió unas situaciones, ¿verdad?, donde su fe fue probada en el trabajo y en los ambientes donde se dan, y donde cada uno de nosotros, él vio como esa tarde los 4 de rodillas en la marquesina de mi casa, damos gracias al Señor. Ese día entendimos que la fe de nuestro hijo estaba siendo aumentada, fortalecida. Y él vio como Dios proveyó, ¿verdad? Y hoy él está bien, pero damos gracias a Dios por ese momento de silencio, donde nos tuvimos que detener en el semáforo rojo para esperar la respuesta de Dios. Porque no siempre va a ser semáforos verdes los que estamos corriendo. Hay que aprender a detenerse y esperar para que nuestros hijos vayan creciendo en la fe. Así que cuando Deuteronomio 6 habla de átala, de incúlcasela, es repetírsela, es escribírsela, es recordarle que hay un beneficio cuando ellos se allegan al Padre, y vamos a estar bien. Y yo creo que ahí vamos esperando siempre, cuando le enseñamos a nuestros hijos a esperar en fe, ellos van a aprender que siempre el esperar trae una recompensa permanente. Claro. Siempre el esperar va a ser un beneficio. Por eso los adolescentes, cuando están en sus tiempos de silencio, vamos a respetar su silencio, y en algún momento vamos a entrar y vamos a escucharlo desde sus zapatos, la empatía, ¿verdad? El colocarme en sus zapatos para poder entender el corazón de nuestros hijos. Porque otra cosa que pasa con los papás es que pensamos que nosotros fuimos de niños a padres, y no, o sea, fuimos adolescentes, fuimos jóvenes como ellos, así que por ahí pasamos, y tenemos que cuidar esos espacios. Fortalecemos nuestra fe también cuando hacemos repetición con ellos, y precisamente cuando les recordamos que
vas a pasar por ahí, pero todo va a estar bien. Así que en la vida cristiana, cuando somos familia, hay que recordar siempre que vamos a ser la fuente y la sombra para que otros se apeguen a nosotros. Va a pasar en momentos de la familia donde papá o mamá están más fuertes en alguno de los temas, pues si ninguno de los dos tenemos la respuesta para reforzar la fe de nuestro hijo o de por qué hacemos las cosas, siempre Dios va a proveer una red de apoyo para que les puedan ayudar a nuestros hijos. Y yo creo que es importante apegarnos a esa red de apoyo. A lo mejor tienes un amigo, tienes otra familia que está pasando lo mismo que tú. Tienes un pastor de niños, pastor de jóvenes, tienes hermanos en tu iglesia. Por eso es tan importante también. Pero yo creo que para que criar a un niño, ¿verdad? Se requiere de toda una aldea. Hemos escuchado, ¿verdad? La idea de tu poder incluir personas de calidad en la vida de ese nene para que realmente nosotros podamos tener a alguien robusto espiritualmente. Exactamente, porque recuerden que la función de peers funciona muchas veces y ayuda, pero siempre es rodearnos y apegarnos de alguien que comparta nuestros principios, nuestros valores y que bendiga al final nuestra familia. De esa forma yo creo que estamos coloreando bastante fuerte la plataforma de nuestros hijos. Wow, qué buena palabra y buen mensaje para esta tarde, papá y mamá que nos estás escuchando, que vas con él tienes que darle oportunidad que Dios intervenga. Y que eso primero comience contigo para poder irradiarlo. Exacto. Cuando cuentas la historia de salvación tuya, automáticamente estás sembrando una semilla en el corazón de tu hijo. Cuenta la historia de salvación. Eso es importante. Ella es Sonia Navarro y la escuchas por aquí por el 97.7 durante las tardes, Sonia, pero si la gente quiere conectar contigo, ¿cómo lo hace? Claro que sí, se pueden comunicar al 787-473-1801 para conferencias en temas de familia, mujeres, recursos humanos, los trabajamos y estamos trabajando un evento muy lindo, Mom and Daughter, el 19 de octubre. Volvemos con Mom and Daughter en la iglesia Yahweh Jireh, en Carolina, vamos a estar. Y el 9 de noviembre precisamente vamos a estar dando una certificación de primeros auxilios en salud mental para trabajar con jóvenes. Así que les invitamos a todos los papás, líderes de jóvenes que se quieran apuntar, pues nos consiguen en las redes Sonia Navarro y ahí van a ver toda la información. Gracias. Excelente, Sonia Navarro con nosotros como todos los